Hola, soy Víctor Lozano y bienvenidos a un nuevo viaje a bordo del Nautilus, un podcast para reflexionar y educar sobre las nuevas habilidades que necesitan las personas y profesionales en la era digital. A través de conversaciones conoceremos las historias y experiencias de especialistas que nos contarán su mirada particular y sus aprendizajes. Bienvenidos a bordo. En este viaje nos acompaña desde Francia Oliver Gesbert, empresario y coach de líderes, facilitador en gobernanza colaborativa, acompañando a la transformación de organizaciones en diferentes países de Latinoamérica y de Europa. Oliver nos habla sobre la importancia de hacernos buenas preguntas y cuáles son los tipos de preguntas que tienen que hacerse los líderes para construir ecosistemas capaces de desarrollar confianza en sus equipos. Les aseguro una conversación inspiradora, muy sabia, pero además llena de preguntas poderosas. ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje a bordo del Nautilus. El día de hoy estamos con Oliver Gesbert, empresario y coach de líderes y también de organizaciones. El día de hoy vamos a abordar un tema que en realidad es un tema súper importante dado el escenario en el que vivimos hoy día, ¿no? Ante esta pandemia que por un momento parece que se va, por un momento también nuevamente hay nuevos rebrotes, y definitivamente esto impacta no solamente, digamos, en las empresas, sino también muchísimo en la vida de las personas, ¿no? Y seguramente cada uno de ustedes, desde donde les ha tocado estar, se han hecho muchas preguntas, ¿sí? ¿Cuándo saldremos de esta crisis? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Pero esas preguntas, ante una nueva realidad, de alguna manera tenemos que buscar que sean reenfocadas. Y justamente Oliver, en su experiencia como coach, acompañando diferentes líderes, nos va a dar una mirada de cómo hacernos preguntas poderosas, ¿no? En estos tiempos. Bienvenido, Oliver, a bordo del Nautilus. Un gusto tenerte como un invitado especial acá en este espacio que tiene Verne el día de hoy. Muchas gracias, Víctor. Es un honor estar ser parte de la tripulación del Nautilus de Verne. Así que un gusto para este viaje. Listo. Genial. Entonces, justo una de las cosas que comentábamos hace un ratito era la importancia de las buenas preguntas, ¿no? ¿Qué nos podrías tú comentar acerca de cómo hacernos buenas preguntas? Yo creo que por la forma de cómo estamos educados, hemos sido educados, nos han enseñado a tener respuestas frente a todo tipo de situación. O sea, frente a una problemática, lo primero que nos viene en mente es la solución. Pero ¿qué pasaría si en lugar de aportar la solución a una problemática, comenzaríamos para hacernos buenas preguntas? Dos tipos de preguntas principalmente, las preguntas generativas, preguntas que generan creatividad, que son reflexivas, y un segundo tipo de preguntas que son preguntas informativas. Por ejemplo, una pregunta reflexiva es una pregunta que muchas veces comienza con la palabra cómo, qué, cómo podríamos encontrar proveedores, en lugar de decir deberíamos proponer este proveedor o buscar tal proveedor. ¿Okay? Hay dos caminos acá. ¿Cómo podríamos hacer para encontrar buenos proveedores? Y la otra es, que la usual, que es, tenemos que encontrar un tipo de proveedor. Entonces ahí hay dos caminos. A la primera nos abrimos a todas las posibilidades. La segunda, muchas veces nos vamos a enfocar a lo que creemos que es lo correcto. Y ahí hay una parte sesgada de pensamiento, de reflexión, de creatividad, que no permite navegar en este mundo incierto. Este mundo incierto, como muy bien lo dijiste, nos pone en jaque muchas veces, actualmente lo vemos. Entonces, ¿qué pasa cuando en un mundo incierto
no nos hacemos buenas preguntas. Entonces, avanzamos con creencias, con convicciones, en lugar de abrirnos a un campo gigantesco de otras alternativas. Las otras preguntas que decía, había las generativas, las primeras, las generativas que generan reflexión, creación. Las otras son informativas. Eso somos muy más hábiles. ¿Okay? Las creativas son cuando comenzamos, dónde lo hacemos, con quién lo hacemos. ¿Okay? Son preguntas cerradas. Esas preguntas cerradas somos hábiles porque nos llevan a algo que nos interesa mucho, es aportar la solución. Y eso lo tenemos a la mano, al alcance. Al ser humano, tal como hemos sido educados, le gusta aportar soluciones. De lo cual hay algo de egocentrismo que no nos ayuda mucho. ¿Okay? Y más bien, desde que estamos al colegio, el primero que levanta la mano y que tiene la respuesta, lo premiamos. Mientras el que probablemente está escuchando, está buscando alternativas. Y a él no lo premiamos, porque no es el más rápido, no es el primero a tener el saber. Y finalmente seguimos creciendo en las empresas, premiamos a los que más hablan, más a los más extrovertidos, pero lamentablemente no son los más inteligentes, no necesariamente. Claro. ¿Okay? Entonces, aquí hay paradigmas, creencias que son interesantes de profundizar y darse cuenta de esto. Genial. Oliver, y justo mientras comentabas esto, me recordaba una escena típica de colegio, ¿no? Donde el profesor da las clases, ¿no? Llega a un determinado número de alumnos y los que suelen levantar la mano rápidamente son los que están en la fila de adelante, ¿no? Y son ellos los que de alguna manera llevan el ritmo de la clase. Los que están al final, los que están al fondo son los que son considerados malcriados, ¿no? Que no toman atención a la clase. Y los del medio, ¿no? Del salón, nadie se acuerda de los del medio del salón, ¿no? Es como que así más o menos está compuesta, digamos, la clase. Y probablemente los del medio, ¿no? Que son la mayoría de personas, pues no han recibido la misma atención, digamos, ¿no? Es lo mismo que más o menos podríamos llevarlo hacia el ejemplo que tú ponías de las empresas, ¿no? Aquel que de repente habla más, se le hace más caso, pero no necesariamente aquel que está escuchando y puede ser más reflexivo o más reflexivo en algún momento. Entonces, ¿qué consideras o qué habilidades crees tú que debería tener el líder? Porque finalmente es el líder quien crea espacios, ¿no? De apertura a la reflexión, ¿no? Que es capaz, digamos, de identificar no solamente aquel que habla, sino aquel que de repente está escuchando, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades tú consideras que debería tener el líder para poder abrir esos espacios de no solo de respuestas, ¿no? O de lluvia de ideas, sino de repente de lluvia de preguntas, ¿no? Efectivamente. Yo invito a mis clientes, a líderes, a hacer el ejercicio siguiente, por ejemplo, Uh-huh. que se ponga a escuchar a la gente que no habla. Y cuando haces el ejercicio de intentar escuchar a las personas que no hablan, Uh-huh. te va a llegar una serie de preguntas. ¿Por qué no habla? Claro. Ahí tengo dos opciones. O me digo, es su culpa, es calladito, tiene miedo. Yo puedo juzgar así. Claro. Pero la otra, si profundizo un poco más, es ¿y por qué tiene miedo? ¿Y por qué no habla? ¿Qué tendría que hacer yo para que esta persona pueda expresarse? Y ahí entra la metáfora que me encanta, es la metáfora del jardinero. Uh-huh. El jardinero, cuando quiere que una planta crezca, no está jalando las hojas de la planta. No, lo que hace
Al igual que una planta que ponemos al sol, que la regamos, le ponemos un soporte, nos ponemos como líderes al servicio de las personas. ¿Qué podría hacer yo para que esta persona se sienta en confianza? ¿Qué puedo hacer yo para que esta persona no tenga miedo a equivocarse? Ujú. En lugar de dejarme llevar por las personas que más confianzas me generan a mí. O sea, cuando yo prefiero una persona, un ejecutivo que habla bien, que es extrovertido, de una cierta manera está nutriendo mis miedos o mi inseguridad de algo. Pero esta persona necesariamente nutre mis miedos. Esta persona que más pertinente puede ser para la empresa o está nutriendo algo que yo necesito como líder. ¿Ok? Entonces hay una serie de preguntas ahí. Ujú. Por otro lado, el líder que no escucha, eh, entonces si es un líder que no escucha, Ujú. a ver, para decirlo de otra manera, hay tres niveles de liderazgo, creo. Hay varios más, pero lo voy a explicar de un enfoque organizacional. Ujú. Tú tienes el líder, digamos, autocrático. ¿Okay? Este líder decide. Ujú. Eso es la autocracia. Muchos acá hay. Y este líder es normal de una cierta forma que tenga este rol, porque en el organigrama piramidal, si está en el middle management, tiene la presión del CEO o de los accionistas o del directorio y tiene la presión de los subordinados, las líneas abajo. Entonces, los de arriba le dicen, la dirección de la empresa es esta. Tu rol es hacer que las líneas inferiores lo aplican. Entonces, recibe un mensaje de arriba y tiene que entregarlo abajo. Y abajo se sienten obligados a respetar la línea que se ha decidido. Pero qué difícil para un manager, un líder, porque ni siquiera los subordinados se hacen cargo de esta idea. Ni siquiera se les ha consultado. Entonces están obligados. Y cuando están obligados que no han opinado, entonces son seguidores. Es bien complicado ser manager hoy día. Claro. ¿Quién de las nuevas generaciones quiere ser seguidor? No, eso era válido hace algunas décadas. Ahora no. ¿Quién es el líder autocrático que va a controlar las personas desde su casa para saber si con el teletrabajo están trabajando o se están jugando con el niño? Ya fue esta época. Estamos obligados a trabajar en confianza y bienvenida la confianza. Entonces te he hablado ahora del nivel autocrático. Y tenemos otro nivel, de los tres niveles, tenemos el segundo, que es un poco más evolucionado, que es el nivel participativo. ¿Qué es un nivel participativo? Es un nivel en el cual el jefe o el líder hace participar a sus equipos preguntando qué opinan. Esto es un poco mejor que el primero. Pero donde tampoco no es lo correcto, es que al final, ¿quién toma la decisión? Es él. Claro. Entonces, estamos evolucionando, pero la decisión queda en las manos del líder. Entonces, finalmente llegamos a lo mismo. Los subordinados, ¿para qué van a aportar ideas si finalmente el líder decide? Entonces, es un poco maquillado del primero. Y eso es muy de moda. Los líderes quieren ser modernos, quieren ser humanos y usan mucho este segundo nivel. Y el tercer nivel es el nivel colaborativo. El nivel colaborativo es cuando adentro de un marco definido, que puede ser un marco definido por el CEO, pero adentro de este marco definido, el equipo es capaz de tomar decisiones y también tiene la tolerancia a equivocarse en ciertos marcos también, donde podemos arriesgarnos y donde es imposible
arriesgarnos mucho. Y eso se define entre los líderes y los subordinados. Y me cuesta hablar de subordinados porque cuando trabajamos en colaboración no hay subordinados. Tenemos subordinación administrativa porque nuestra sociedad funciona así, es decir, desde la empresa hacia afuera es administrativamente con cargos, funciones, pero adentro el sistema colaborativo no tiene esos cargos, sin embargo tiene roles. Y en la empresa que yo dirijo, por ejemplo, los colaboradores escogen sus roles en función del proyecto, según sus gustos, sus habilidades, sus ambiciones, sus intereses. Entonces son roles y a cada proyecto diferente los roles pueden cambiar. Entonces es totalmente diferente, es orgánico. Es, en lugar de ser ego, es eco, como ecosistema. Son los 3 niveles que yo puedo compartir con ustedes. Genial. Oliver, de hecho, esos 3 niveles, claramente, como tú dices, el nivel 1, donde es un poco más autocrático, donde él toma la decisión sin preguntar absolutamente a nadie, ¿no? Y el otro, que es este segundo nivel donde más, donde probablemente esté ahorita mismo la tendencia, ¿no? Es decir, yo converso con mi equipo, escucho sus ideas, pero al final yo soy el que decido, ¿no? Pero para llegar a ese tercer nivel, ¿no? Donde es más colaborativo todo, donde efectivamente son las personas las que pueden tomar sus propias decisiones, tú que eres de Francia, digamos, y que vienes de una cultura diferente a la latina, ¿no? A la latinoamericana, eh, ¿cuáles crees que son esas barreras que tienen los líderes? ¿Por qué? Porque hablaste de confianza, ¿no? Hablaste del ejemplo de en ese momento en que trabajamos de manera remota, ¿no? No sabemos, ¿no? Un líder autocrático puede decir, estará pues ahorita mismo trabajando o estará jugando o estará viendo una serie de Netflix, ¿no? Entonces, mencionaste la palabra confianza. ¿Tú encuentras, además de la confianza, otra barrera común, digamos, para poder, digamos, identificar y empezar, digamos, a integrar, digamos, este tipo de liderazgo? La confianza es muy ligada al miedo, a la inseguridad. Yo creo que en la cultura latina en general hay mucho miedo, mucha sumisión. Históricamente hablando, podríamos hablar mucho del tema. Pero a la vez, la cultura latina tiene muchas fortalezas para trabajar de forma colaborativa. Primero, los ancestros en América Latina eran colaborativos. Si vamos, no sé, vamos en pueblos de la selva, por ejemplo, no hay jefe. Hay un sabio, que es el más anciano, que comparte lo que cree por su experiencia. Pero luego hay un grupo de personas que entre ellos hablan para tomar decisiones. Entonces es muy colaborativo históricamente hablando. Por X motivos de hace 500 años, todo eso ya ha cambiado. Pero yo creo que la colaboración en América Latina es mucho más fácil que en Europa. En Europa, primero la colaboración se mueve por las emociones, por los sentimientos. Cuando colaboro, doy una parte mía. Yo comparto algo mío. Yo comparto el poder, por ejemplo. Yo comparto las decisiones. Yo comparto las ideas. Y para lograr eso, mi nivel de ego no debe ser tan grande, no debe ser tan alto. Si es muy alto mi ego, entonces me estoy alejando de la colaboración del colectivo. Y yo creo que
En el continente latinoamericano, la colaboración es más a nuestro alcance que en Europa o Estados Unidos. Yo he acompañado a empresarios, organizaciones nacionales, multinacionales en diferentes continentes y me doy cuenta que en Europa, por ejemplo, nos dejamos llevar o nos da la seguridad lo que es racional, el cartesianismo, que viene de Europa con Descartes. Nos han enseñado que las decisiones deberían ser racionales, alejándonos de nuestras emociones, de los sentimientos. Para hacerlo más corto, para convencer a una persona en Europa, para que pueda colaborar, tienes que pasar por la razón, la parte racional, la parte alta de nuestro cuerpo, que es la mente. Y si llegas a la cabeza, a la mente, entonces luego puedes bajar a las emociones, al corazón. Y ahí viene la confianza. En América Latina la tendencia es un poco diferente. Primero tienes que llegar a las emociones para poder abrirte a lo que la persona te está compartiendo, te está explicando. Si no entra por las emociones, es difícil que llegue a la mente. Entonces tenemos dos caminos distintos según la cultura. Obviamente, nada es blanco, nada es negro, ¿okay? Pero hay tendencias. Y yo me he nutrido mucho, como europeo, me he nutrido mucho de la parte emocional acá en Perú. Y me ha ayudado muchísimo, y yo era inculto, analfabeto de emociones. Acá aprendí las emociones, la frustración, el miedo, la ira, la alegría. Eso lo aprendí acá. Entonces, creo que estoy afortunado de haber podido aprender de diferentes culturas y ver cuáles son las palancas emocionales, racionales, que hacen que las personas se mueven de un lugar a otro. Entonces, para mí, yo creo que en América Latina es mucho más fácil hacer organizaciones colaborativas, a pesar de que la creencia, que creo que una creencia limitante, es que acá todo es jerárquico. Es cierto que es jerárquico, eso no lo podemos negar, pero ¿por qué es tan jerárquico? Porque hay miedos, porque el jefe asusta para guardar el poder y porque el colaborador, el empleado, se conforta en esta posición de tener miedo, porque tener miedo significa no tomar responsabilidad. Y al no tomar responsabilidad no te arriesgas. Entonces, es relativamente confortable. El problema de esto es que alimentamos a colaboradores que finalmente trabajan por un sueldo, en lugar de trabajar por un propósito, por un sueño compartido en la empresa. Entonces, si quitamos el miedo, y es lo que he podido hacer en mi empresa y en las organizaciones en las cuales entro, llegamos muy rápidamente a la colaboración. Empoderamos a las personas, les permitimos espacios de errores para que se den cuenta que no solamente no pasa nada, al contrario, el impacto del error beneficia a toda la comunidad. El primero que se equivoca levanta el dedo, levanta la mano, diciendo, me equivoqué. Por favor, comparto mi error para que todos podamos nutrirme de mi experiencia. Y cuando llegamos a este nivel de conciencia, la organización cambia por completo. La organización es como un ecosistema. Yo hablaba de ecosistema y yo hablo mucho de ecosistema. El ecosistema es como un bosque. Una organización es como un bosque. Cada planta es una persona. Ninguna persona es igual que la otra. Ninguna planta es igual que la otra. Sin embargo, en nuestra cultura, tratamos de hacer que todas las personas sean iguales, desde la escuela, hasta la empresa, hasta la sociedad. Sin embargo, somos parte del ecosistema. Nos hemos olvidado que somos parte de la naturaleza. Y lo que nos mueve
no son cosas racionales. Eso ha sido forzado. Creencias. ¿Ok? Lo que nos mueve son las emociones. Y esta pandemia nos está enseñando a preguntarnos, ¿he trabajado tantos años para llegar a eso? ¿No tener el dominio de lo que me está ocurriendo ahora, lo que me está sucediendo? No tengo el control. Pero la vida real, ¿no sería esta? Un bosque no tiene el control de lo que está sucediendo, pero vive el aquí y ahora para crecer de manera orgánica. No se trata que el champiñón tenga la misma altura que el pino o que la palmera. No. Se trata que cada uno puede dar la mejor versión de sí mismo. Y cuando en una organización cada sistema vivo, que somos nosotros los seres humanos, cuando cada ser vivo da lo mejor de sí mismo, sin competir con nadie, te cambia totalmente la organización. Y eso es maravilloso y funciona. ¿Y dónde funciona muy bien? En Perú. Excelente. Excelente, Oliver, porque has dicho muchas frases y palabras sabias que además provienen de un acercamiento tuyo, de que, bien lo decías, ¿no? Comentabas que acá has aprendido a dejar de ser un analfabeto de las emociones, ¿no? Uh-huh. Que puede sonar bonito, digamos, como frase, pero que además seguramente ha tenido un costo importante, pero que tú le has encontrado un valor justamente para poder luego liderar en tu organización, ¿no? Mientras ibas comentando esto, yo me imaginaba a esta persona levantando la mano y diciendo yo me equivoqué, ¿no? Y quiero compartir con ustedes estos aprendizajes para que como parte de este ecosistema podamos crecer todos, ¿no? Podamos desarrollarnos todos. Entonces, lo has dicho de una manera tan visual además con ese tema de los árboles, de las plantas, ¿no? En este, de ecosistema, ¿no? Sino este ecosistema que es capaz de distinguir la diversidad y en cada uno puede recoger las fortalezas además y hacer que este bosque pues tenga vida, ¿no? Eh, y hemos hablado en su primer momento del tema del líder, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer para que este líder eh, se haga buenas preguntas, ¿no? Y una de las cosas que decíamos era el tema de escuchar. Pero ¿qué les podemos decir a nuestros tripulantes a bordo del Nautilus? Aquellos que de repente están en otras posiciones, no necesariamente de liderazgo, ¿no? Sino más bien son los ejecutores, digamos, ¿no? ¿Qué les podemos decir a ellos o qué recomendaciones les darías tú para que justamente ellos también puedan hacer esas reflexiones claves e importantes en su vida, ¿no? Ahora sobre todo que es tan necesario, ¿no? Mm. Tú también tienes buenas preguntas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Yo creo que si la pregunta está dirigida a los líderes, a los que lideran equipos, si te entendí bien, yo creo que la pregunta principal es, hay varias, pero una es, ¿para qué? ¿Para qué? No por qué, ¿eh? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué sentido quiero dar a lo que estoy haciendo? Y muchas veces cuando nos preguntamos el para qué estamos donde estamos, revelamos cosas profundas de nosotros. Y si, por ejemplo, soy uno de estos líderes, yo podría preguntarme, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Voy a tener la primera respuesta. Y a esta primera respuesta me hago la misma pregunta. ¿Para qué estoy contestando lo que estoy contestando? Voy a contestar. Y este ejercicio lo hago 5 veces. Y nos vamos a dar cuenta que el para qué profundo de repente no está totalmente alineado con lo que estoy haciendo. Y voy a encontrar un gap
una brecha entre lo que hago, lo que digo y lo que siento. Lo que siento es a raíz de las 5 para qué lo estoy haciendo. El para qué nos lleva a preguntarnos para qué lo estoy haciendo mirando al futuro, a lo que me mueve. El por qué nos lleva a justificar lo que estamos haciendo. Entonces el por qué no aporta mucho. El para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. El para qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Eso nos ayuda. Claro. Puede sonar un poco abstracto, pero es normal porque no estamos acostumbrados a hacernos preguntas, ¿ya? Como lo decía al inicio. Ahora, en la organización, yo creo importante darse cuenta que si quiero cambiar a los demás, la primera pregunta es, ¿qué tengo que cambiar yo para que los demás cambien? Si vamos al primer esquema, que es, tengo un problema, tengo que aportar una solución, entonces no me estoy haciendo las buenas preguntas. Pero si tengo un problema, siento una tensión, y frente a esta tensión, mi pregunta es, en lugar de aportar una solución, ¿qué tendría que hacer yo para que el otro cambie? Tal vez haciéndome esta pregunta, lo primero que me venía a la mente es, tal vez debería hablar con él, tal vez debería preguntarle, tal vez debería preguntar lo que siente. A preguntar lo que las personas sienten, vamos mucho más profundo, mucho más profundo. Y ahí son las raíces de las creencias, y de las creencias siguen el lenguaje, y del lenguaje siguen las acciones, y de las acciones llegamos a ciertos resultados. Pero si no transitamos este camino de mis creencias, mi lenguaje, mis acciones y mis resultados, entonces, si no cambiamos nuestras creencias, es poco probable que tengamos otros resultados. Y nuestras creencias nos llevan a juicios. Y los juicios, eso es el juicio, los juicios y el ego son los dos enemigos del liderazgo. Porque nos sesgamos. Entonces, las preguntas no son muy complicadas, pero de repente son complicadas de reflexionar porque no estamos acostumbrados. Claro, y porque además seguramente en las mismas preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, queremos tener rápidamente respuestas, ¿no? Porque en una sociedad industrial donde básicamente como decíamos al inicio, comentabas tú al inicio, hemos sido formados para poder dar respuestas rápidamente y levantar la mano lo más rápido posible, porque eso quiere decir que soy el mejor, ¿no? O sea, esa capacidad para poder hacerse preguntas y estos 5 para qué que mencionabas, para poder llegar a una profundidad mayor, donde realmente encuentre verdaderos hallazgos, ¿no? De lo que soy yo, y a partir de eso comenzar a construir, digamos, un propósito para mí, ¿no? O darle un poco más de sentido, digamos, a las cosas que estoy haciendo, pues me va a permitir, digamos, justamente construir ese espacio que necesito para hacerme mejores preguntas, ¿no? Entonces, Oliver, digamos, hemos hablado de los líderes, ¿cierto? Hemos hablado un poco de los líderes, pero, digamos, cualquier profesional que podría estar escuchando a Oliver en este momento, tú que eres un empresario que además escuchaba la otra vez tu exposición en TED, ¿no? Tan interesante toda tu historia, que por cierto lo recomiendo mucho, ¿no? Busquen ahí Oliver Gesbert, ¿no? Y van a ver ahí en YouTube, me pueden encontrar sin ningún problema, ¿no? Esta historia que tú cuentas. Si nos podrías compartir de repente algunas preguntas tuyas que tú te hiciste, ¿no? Que te hiciste tú y que gracias a esas preguntas
pudiste de repente iniciar este camino, ¿no? Por ejemplo, de que hablaste, otra vez lo repito, de comenzar a palpar más tu emocionalidad, ¿no? Porque bien dices tú que son las emociones las que nos permiten tomar muchas de las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que tú te hiciste a ti y que de alguna manera te ayudaron, ¿no? A poder abrirte, digamos, a estas emociones, ¿no? Porque mucho de eso, como bien dices tú, puede ser el ego o los sesgos, ¿no? Que nos han impuesto y que nosotros no hemos sido todavía capaces, digamos, de alguna manera desterrarlos, ¿no? Mm. Sí, sí, definitivamente me ha costado mucho pasar del dirigente clásico, tradicional, evolucionado, porque soy coach hace muchos años, al dirigente, al empresario más sensorial, digamos. Yo creo que aprendí a hacerme preguntas de lo que sentía. Por ejemplo, cuando estaba frente a una situación en la empresa, cuando un colaborador actuaba de una forma u otra, eh, por ejemplo, una anécdota, eh, yo había comenzado tú sabes, y en mi TED lo explico, pero son los Ajá. empleados que han elegido al gerente general que yo era antes. ¿Okay? He soltado el poder, he compartido el poder, pero dentro de reglas que desconoce el sistema tradicional, que llamamos sociocracia. Entonces, he soltado el poder y obviamente para mí ha sido vertiginoso, ¿okay? Es decir, un vértigo ha sido. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, mis manos sudaban, mi corazón latía de qué estoy haciendo, dónde va eso, cómo me van a engañar. Entonces, a cada palabra que llegaba, yo trataba de acordarme las palabras, por ejemplo, el engaño, va con el miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para qué me nace este miedo? ¿A qué me sirve? ¿Me sirve para el futuro el miedo? No. El miedo es un anclaje, me paraliza el miedo. No estoy diciendo que no debemos tener miedo, porque si no tendríamos miedo, cruzaríamos a Javier Prado a cualquier momento. No es, el miedo nos ayuda, es una alerta. Felizmente lo tenemos. Pero cuando este miedo nos paraliza en la acción, es contraproducente. Entonces, observar mis emociones. ¿Y cómo puedo observar mis emociones? Es sencillo. ¿Qué lenguaje me está viniendo en la mente? Cuando me estoy hablando a mí mismo, ¿cuáles son las palabras que llegan? ¿Y por qué uso esta palabra? ¿Qué dice esta palabra? ¿Para qué la tengo? Y ahí me doy cuenta de poco a poco que soy observador de mis emociones. Y observando mis emociones, estoy acercándome a mis creencias. Y mis creencias, ¿de dónde vienen? Y muchas veces vienen de historias del pasado. En 23 años que lidero la empresa Presto en Perú, me han engañado. ¿Y cuándo me han engañado? Me han engañado cuando yo era un líder controlador. Porque cuando controlas, uno no puedes controlar todo. ¿Ok? Y cuando controlas, tú desarrollas una cultura del miedo. Y en una cultura del miedo, la gente es mucho más fácil que te engañe porque no está comprometida con el propósito de la empresa. Pero cuando instalas una cultura de confianza, que no se hace de la noche al día, ojo, ¿okay? Porque, y delegar el poder es un proceso, porque si no es un caos. Por eso es muy importante estar acompañado por un coach que conoce de estos temas. Pero cuando este proceso está bien guiado, tú desarrollas una cultura de colaboración, de confianza, de responsabilidad, donde las personas se hacen cargo de lo que están haciendo. Y eso es muy nutritivo para la empresa y para las personas que tienen un sentido superior a solamente un sueldo. Entonces, decía eso porque perdí el hilo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí.
observando mi lenguaje, observando mis emociones. Y yo creo que eso es el secreto. Y yo he sufrido mucho de eso. Porque una vez Hugo, el gerente general, me dijo, señor Olivier, y me pregunto, señor Olivier, ¿usted confía en nosotros? Wow. Yo me sentía agredido. Ok, ¿cómo Hugo, que es un empleado que ha sido nombrado por los empleados porque yo lo he dado este espacio, cómo él me podía hacer esta pregunta si yo confiaba en ellos? Me sentía mal. Y cuando me decía, pero señor Olivier, si usted confía en nosotros, ¿por qué tenemos un vigilante que revisa nuestras mochilas cuando salimos de las tiendas o de las plantas? Ahí me sentí mal. Entonces, poco valiente yo, lo dije, mira Hugo, tú eres el gerente general, haz lo que quieres, pero acuérdate que a veces perdemos activos en la empresa. Entonces es tu responsabilidad. Entonces no era valioso yo. Él ha sido valioso de decir, señor Olivier, si usted confía en nosotros, vamos a demostrar que puede confiar en nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Vamos a quitar los puestos de controles en la empresa. Se han quitado los puestos de controles en la empresa. ¿Y crees que hay más pérdida o extravío? No. Cuando hay, es porque error de operación, procesos no muy bien hechos, pero ¿por qué culpar a las personas? ¿Por qué, cómo se dice? Indicar a las personas, Señalar, señalar. señalar, gracias. Ujú. ¿Por qué señalar al otro? ¿Ok? Demostramos confianza sincera y vemos lo que cosechamos. Pero ojo, lo repito, eso se ve acompañado de herramientas que desconoce la estructura, la organización tradicional. Entonces, ojo de no aventurarse así a la ciega, ¿ok? Porque obviamente les podría pasar lo que a mí me ha sucedido. Claro, excelente. Oliver, realmente nos has dado muchas recomendaciones, producto de tu experiencia, pero también todo un imaginario de cómo nosotros podemos interpretar todo lo que has dicho, ¿no? Poder empezar, digamos, a cambiar también nosotros mismos la forma en cómo hacemos preguntas, ¿no? En vez del por qué que te lleva hacia la culpa, ¿no? Al Mm, para qué que te lleva hacia el futuro, ¿no? Eh, y un poco también contarnos tu historia, esta última, que nos dice que es tan importante confiar, ¿no? Y que también el líder, como bien lo dijiste, tiene que saber trabajar de esa manera colaborativa con sus equipos y finalmente también tiene que ser coherente, digamos, ¿no? Si dice que confía, pues finalmente demostrar con las acciones de que existe esa confianza, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, Oliver. No sé si quieras agregar algún sí, punto adicional. sí, quiero agregar algo que me parece importante. Es importante saber confiar. Estamos en una sociedad en la cual nos enseñan a dirigir empresas, a administrar empresas, pero no nos enseñan a confiar en las personas. Entonces, como no nos enseñan a confiar en las personas, tampoco no nos enseñan a responsabilizar a las personas, porque confianza sin responsabilidad no funciona. ¿Ok? Eso me parece muy importante resaltarlo. Y unas preguntas justamente para terminar. Ajá. Yo pregunto a los oyentes, por si acaso, cuando quitamos responsabilidad a las personas, ¿se vuelven responsables? Y la segunda pregunta sería, ¿y cuando desconfiamos de ellas? ¿Se vuelven honestas? Yo invito a los líderes, a los dirigentes, a cambiar su mirada sobre las personas, porque nuestra mirada sobre el mundo cambia el mundo. Y tenemos esta posibilidad de tener una mirada positiva, trascendental y con tolerancia. Muchas gracias. Gracias a ti, Oliver. Me quedo con esa última frase. A nuestra mirada
No, si cambiamos nuestra mirada, puede cambiar el mundo, finalmente. Nuestra mirada sobre el mundo cambia el mundo. Nuestra mirada sobre el mundo cambia el Tenemos la mundo. posibilidad de tenerlo, de hacerlo, y lo estamos haciendo en esta pandemia. Así es. Listo, entonces, muchas gracias a ustedes también, oyentes, a bordo del Nautilus. Con nosotros será para un nuevo viaje y una nueva oportunidad. Gracias.